Listo. Lucas capítulo 9, verso 28 al 36. Razones para escuchar al Señor Jesús. Leo el 28. Aconteció 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de Pedro dijo Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Están sabiendo lo que es. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Oremos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por darnos la oportunidad de acercarnos ante tu presencia para rendirte culto. En un día como hoy recordamos tu resurrección de entre los muertos. En un día como hoy nuestras vidas sienten esperanza, porque hay esperanza para aquel que cree en ti de que hay vida eterna. Te damos gracias por sostenernos, te damos gracias por escucharnos y te damos gracias por bendecirnos. Ahora te rogamos tu asistencia, ayúdanos en nuestra debilidad para que nuestros ojos, nuestros oídos estén atentos a tu voz y a tu palabra. Sabemos que tú usas predicadores y sabemos que hoy estás usando aquí a un hombre que también es pecador, que falla, pero por tu espíritu tú le ayudas para que enseñe tu palabra. Ayúdanos a comprenderla y permite que esta tu palabra nos bendiga y sea edificación para nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano. Unos años atrás, personas contábamos lo que estábamos viviendo en diferentes cosas o situaciones que estábamos viviendo. Y esto se veía años atrás, como le digo, muchos años atrás. Incluso hoy en día de manera muy no tan especial como antes. Pero en años pasados contábamos algo, es que me duele algo o es que estoy viviendo algo. E inmediatamente aparecían los que recomendaban algún tratamiento o alguna hierba para curar la enfermedad o solucionar el problema que se estaba viviendo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Nos dolía la cabeza e inmediatamente alguien o algún familiar decía: mire, a mí me funcionó aplíquese aquí un poquito de tal cosa, e inmediatamente esa recomendación de la persona la asumíamos. Sobre todo en los pueblos, tómese la hierbita o haga tal cosa, y eso lo asumíamos de aquellos que nos influenciaban a hacerlo. Solo basta con recordar la época de la pandemia en el 2020, el COVID-19. ¿Recuerda cuánta gente decía: vea, para que usted no le dé el COVID, haga tal cosa? Para que usted evite, haga tal otra. Póngase esto, póngase lo otro. El uno decía: póngase la vacuna. El otro decía: no se ponga la vacuna. Y todo el mundo recomendaba lo que deberíamos hacer. Unos comentarios eran especulativos con respecto al tema, pero aún así se seguía haciendo. Hermanos, el tiempo ha avanzado y no de manera presencial, sino que existen famosos que hoy en día se les llaman influencers. ¿Han escuchado? Los tales influencers. Esos influencers nos dicen qué hacer y qué no hacer. La gente está pegada a sus celulares viendo qué dice su influencer favorito. Ellos
La idea es tener muchos seguidores para decirles qué hacer. Hagan el ejercicio tal, lean tal cosa. Y la gente está detrás de ellos como sus seguidores. Seguidores de ellos. Y si usted quiere una receta de cocina, ellos se la dan. Si usted quiere algún trabajo en específico, ahí en internet lo va a recomendar. ¿Tiene alguna enfermedad? Igualmente encontrará la solución. Todo está en internet. Incluso, hermanos, me sorprende mucho cómo la inteligencia artificial está avanzando, y es un riesgo. Está dejando que los seres humanos incluso estemos pasados a un lado, porque la inteligencia artificial en la actualidad ha llegado a tal avance que prácticamente está haciendo todo. Usted quiere un trabajo y le dice a la inteligencia artificial y le hace el trabajo tal como usted quiera. Con todo esto, o con todo lo que he dicho, usted dirá, pastor, ¿y usted por qué está hablando de estas cosas? Porque lo que quiero dar relevancia es que muchos vivimos de lo que nos dicen otros, y sobre todo los que tienen influencia y son reconocidos en la sociedad. Mire, somos tan influenciados, pero tan influenciados que lo que nos dicen otros, solo basta con que la selección Colombia juegue y verá cómo se para Colombia. Porque somos influenciados. La gente pide permiso en sus trabajos. La gente hace lo que sea como si eso fuera importante. No que sea malo o bueno. No estoy hablando si es bueno o malo. Lo que estoy hablando, quiero dar relevancia, es a qué tan influenciados somos por otros. Generalmente vemos lo que nos gusta. Algunos vemos deporte, otros vemos cultura, me incluyo en el vemos porque a lo mejor estoy ahí. Otros vemos a lo mejor alguna diversión, pero siempre o constantemente estamos siendo ¿qué? Influenciados. En la época del primer siglo, hace más de 2000 años, apareció en el escenario un hombre llamado Jesús. Un hombre llamado Jesús que multitudes lo seguían. Tenía muchos seguidores. Le daban like, ¿cierto? Y le daban la campanita para activar las notificaciones. ¿Cuándo estaría por Judea? ¿Cuándo estaría por Cesarea? Multitudes seguían al Señor Jesús. Escuchen esto, no solo por lo que decía, sino por lo que hacía. Él tenía muchos seguidores y el evangelista Lucas, en estos primeros capítulos, los que han venido siguiendo todo el estudio, nos ha dejado claro que Jesús, el hijo de María y José, el carpintero, no solo es un hombre, sino que es Dios mismo caminando sobre esta tierra. Hasta este momento Lucas nos dice, este hombre que les está diciendo que quiero influenciarlos, que quiero que me sigan, este hombre es verdad. Lucas nos está diciendo, si tú quieres una persona que te influencie, si quieres una persona que realmente te aconseje como debe ser, este hombre se llama Jesús de Nazaret. Este hombre no solamente sana, sino que salva. Para esto ha dado pruebas incuestionables. La gente no podía cuestionar lo que él hacía. Ha demostrado tener autoridad sobre las cosas que existen y aún de las que no existen. Incluso se atreve a perdonar pecados. ¿Recuerdan? Tiene poder sobre el mar, que se calme, sobre los vientos, sobre los peces. Tiene poder sobre los leprosos para sanarlos, para los ciegos que vean, para los cojos que salten, aún para que los muertos resucitan. Y él está influenciando y multitudes lo siguen. Ahora, si él se atreve incluso a perdonar pecados, la pregunta es, ¿verdaderamente este será el Cristo? Este hombre que Lucas está diciendo fue un influenciador impresionante de personas en el primer siglo. ¿Será realmente el Cristo? Sus discípulos ya han descubierto lo que él es y le han dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero quiero hacer una pregunta, ¿será importante hacer lo que él dice?
Si hoy en día somos tan influenciados de los medios de comunicación, si somos influenciados por las redes sociales y caemos en eso, la pregunta es, ¿usted querrá ser influenciado? ¿Será importante hacer lo que él dice? Y bueno, pastor, ¿y por qué dices eso? Vayan a Lucas capítulo 9, verso 35. Mire lo que dice. En medio de esta historia que el Señor Jesús lleva a sus discípulos allá a un lugar alto, el verso 35 nos dice, vino una voz desde la nube que decía que este es mi hijo amado, a él que oíd. Escuchen esto. ¿Será importante escuchar lo que él dice? ¿Será importante hacer caso a lo que esa voz dijo? Este es mi hijo, a él óiganlo. ¿Será importante que usted le dé relevancia a lo que él dice? Bueno, en esta mañana me gustaría hablarles bajo el título Razones para escuchar al Señor Jesús. Si usted es de los que le dicen, Dios habla por medio de su palabra, Dios habla por medio de las escrituras, pero en tu vida pasan los días, pasan las semanas y no te acercas a la escritura, estás diciendo implícitamente que tú no quieres oír a Jesús. Pero hoy quiero darte al menos dos razones por las cuales tú deberías escuchar al Señor Jesús. ¿Qué vamos a aprender en este texto? Bueno, número uno, la Biblia nos presenta 4 evangelios, de los 4, 3 son sinópticos, se llama. Cuando hablamos de sinópticos es que muchas de las historias que cuenta el uno están otros, son parecidas, a veces no son iguales, pero son parecidas con el mismo propósito. Este mismo texto de Lucas lo vas a encontrar en Mateo 17 del 1 al 8, posteriormente lo lees en tu casa, o en Marcos capítulo 9 verso 2 al 8. Es decir, que tanto Mateo, un discípulo del Señor Jesús, Marcos y Lucas, ellos cuentan esta misma historia, es decir, que fue relevante. Y hay algo aquí importante. Vayan al verso 28 de Lucas capítulo 9, mire lo que dice. Aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Bueno, como les dije, me gustaría hablarles dos razones por las cuales debemos escuchar al Señor Jesús. Número uno, porque el Señor Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Eso es número uno. Y número dos, porque el Señor es el elegido de Dios. Jesús es el elegido de Dios. Y es interesante que la Biblia nos cuenta aquí, nos está mostrando estas palabras. Nos dice, aconteció que 8 días después. Vaya por favor rápidamente a Mateo capítulo 17, verso 1, y va a encontrar usted algo interesante. Mateo capítulo 17, verso 1. Mire lo que dice. Aconteció que ¿cuántos días? ¿Qué dice ahí? 6 días. Ahora, Mateo y Marcos dicen que fue 6 días después y no 8. Y usted dirá, la Biblia se contradice. ¿Por qué uno dice que 6 días y por qué el 8 dice Lucas que 8 días después? Hermanos, regresen a Lucas capítulo 9, verso 28. Aconteció que 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a quién más, y subió al monte a orar. Antes de ir a los puntos principales, déjeme aclarar algo. Número uno, es que ya deja a un lado la multitud, ya deja a un lado sus seguidores, no le interesa ganar likes para que le consignen a su cuenta. Deja a un lado las multitudes, deja a un lado sus 12 discípulos y solo toma a 3 que son más cercanos. Y a esos 3 que son bien cercanos les va a dar una
experiencia particular y les va a mostrar algo que no todos en ese momento pueden comprender. Los toma a Pedro, a Juan y ¿a quién más? A Jacob, el mismo Santiago, Santiago el apóstol, el que decapitaron en Jerusalén. Aquí no es interesante cuántos días fue, aquí es que yo noto o descubro que Lucas, Mateo y Marcos, los escritores, se están llamando o están llamando la atención a que los oyentes se tomen un tiempo para masticar lo que el Señor Jesús ha dicho. Ellos dicen 8 días después o 6 días después, para que sus discípulos ellos mismos pudieran reflexionar sobre las palabras que en días pasados había dicho. El costo de seguirse. Vaya conmigo, por favor, al verso 24 de Lucas capítulo 9. Bueno, verso 23. Mire lo que dice. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos, ¿qué? Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Él ha dicho esto, ha hablado del costo del discipulado. ¿Tú quieres seguirme? ¿Tú quieres ser parte de los que yo voy a enseñarles qué hacer? Bueno, hay un costo. Y después de que dijo eso, dice 8 días después. Por eso yo digo que no es tan relevante que si Mateo dice que fueron 6 días, no es importante los días, sino es importante el tiempo para que ellos pudieran procesar el costo de seguir. Es decir, seguir al Señor Jesús no es a la ligera. Seguir al Señor Jesús no es yo voy y ya. Señor, heme aquí, envíalo a Él. No, no es eso. Porque a algunos nos pasa de lo mejor eso, ¿cierto? Ahora, entendiendo eso, entendiendo que el Señor Jesús, por un lado, les está diciendo a sus discípulos, quiero enseñarles algo particular. Mire, Jesús es Dios. Él es hombre también. Pero qué importante que sus discípulos están escuchando de su propio maestro que tiene control sobre los mares, tiene control sobre lo natural y lo sobrenatural. Les dice, vámonos que necesitamos orar. Cuando usted y yo oramos, nos parecemos al Señor Jesús. Porque cuando oramos, estamos dependiendo ¿de quién? De Dios. No en nuestras fuerzas. Así que eso es lo que el versículo 28 está tratando de decir, que Él toma a 3 de sus discípulos para mostrarles algo especial, pero sobre todo también les está enseñando a orar. Así que, primer punto, ¿por qué? La pregunta que estamos haciéndonos es, ¿o qué razones tengo para escuchar al Señor Jesús? Número 1, hay que escuchar al Señor Jesús porque Él es el cumplimiento de la ley y de los profetas. ¿Él es el cumplimiento de qué? De la ley y de los profetas. ¿Por qué dice esto? Miren conmigo, por favor, el verso 29. Verso 29 de Lucas, capítulo 9. Entre tanto que Él oraba, notan, ¿a quién oraba el Señor Jesús? Al Padre. ¿Qué ocurrió allá en ese monte? Por favor, métanse en la historia. Mire, para que a veces historias se comprendan, para que la Biblia se comprenda, usted debe entrar en la historia, oler lo que está oliendo ahí, sentir el calor, sentir el fuego, todo eso, métase usted en la historia. Aquí nos dice que mientras tanto él oraba, ocurrieron 2 cosas. La apariencia de su rostro se hizo otra.
Y número 2, su vestido blanco quedó resplandeciente. ¿Qué está diciendo? Él estaba orando con sus discípulos en un monte y su rostro se transformó. Su rostro ya no era igual como el de él. Su apariencia, dice Mateo, era como el sol. Bueno, si algunos han leído el libro de Éxodo, dice que cuando Moisés salía de la presencia de Dios, su rostro resplandecía, era brillante a tal punto que tenía que colocarse un velo. Eso fue lo que ocurrió. Su rostro brillaba, era como cuando usted mira el sol de frente y no puede. Eso pasó con el Señor Jesús. Pero número 2, su ropa era blanca como la luz, limpia, ¿cierto? Como si hubiera usado algún decol o algo bien especial, resplandeciente como la luz. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 3, dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, por ejemplo. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Mire, interesante aquí. Él está orando, sus discípulos van a ver algo particular. Es un hombre común y corriente. Jesús es un hombre común y corriente. Es hijo de María, es hijo de José el carpintero. Pero lo han visto cómo influencia a otros, lo sana, lo libera, le restaura. Pero ahora están viendo algo y es que están orando y dicen, oiga, ¿por qué su rostro está así? ¿Por qué sus vestiduras están así? Verso 30, mire lo que dice. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quiénes? Moisés y Elías. ¿Por qué digo que a Jesús de Nazaret hay que oírlo? ¿Por qué es necesario ir a las santas escrituras y creer y obedecer lo que ahí dice? Porque Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Qué está viendo Pedro? ¿Qué está viendo Juan? ¿Y qué está viendo Jacob? Están viendo que 2 muertos ahora los pueden ver. Sus ojos físicos lo pueden ver. Y eran 2, Moisés y Elías. ¿Quiénes son estos? Moisés es el que representa la ley de Dios. Un hombre especial de Dios. Y Elías representa a los profetas. Estos 2 personajes muy representativos para los judíos. Pedro era un judío, Jacob era un judío. Y ellos están viendo a sus influencers anteriores. ¿Notan lo que está pasando ahí? Ellos estaban siendo influenciados por Moisés, que tenía la ley, estaban siendo influenciados por los profetas, pero ahora ven que en el escenario esos influenciadores que ya murieron y que todavía seguían en la historia, están al lado del mayor influencer llamado Jesús. ¿Me estoy explicando? El Señor está cumpliendo las 2, la ley y los profetas. Lo que está pasando ahí es que el Señor les está mostrando a ellos que Él, como Jesús de Nazaret, es superior a Moisés y es superior ¿a quién? A Elías. ¿Quién fue Moisés? Aquel que Dios sacó de Egipto, lo llevó al desierto, lo llevó a Egipto para ser el libertador del pueblo de Israel. Pero también Elías es aquel hombre. Moisés no se conoce dónde murió. ¿Usted se imagina donde supieran dónde es la tumba de Moisés? Peregrinarían así como los que van a la Meca, por ejemplo, los musulmanes. Pero Moisés no se sabe dónde murió. Dice la Biblia que no se sabe. Dios lo sepultó, no se sabe en dónde. Pero ahora nombra a Elías. ¿Y saben qué pasó con Elías? Elías fue un profeta que de repente un carro de fuego se lo llevó al cielo. Y notamos aquí que estos 2 que desaparecieron en la historia, que no conocemos la tumba, se están juntando con un hombre que posteriormente su tumba también estará como vacía. Dice amén a eso. Miren esto.
Mateo capítulo 5, verso 17, el Señor Jesús le dijo allá en el Sermón del Monte a sus discípulos, de los que estaban: no piensen que he venido a abrogar la ley o a desconocer lo que Moisés dijo, ni a los profetas lo que Elías dijo. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Es decir, que en esta visión, en esto que está ocurriendo, el Señor está mostrando que es superior a la ley y a quién más, y a los profetas. Verso 31 de Lucas 9, mire lo que dice. Estos hombres, quienes se aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir ¿en dónde? Vea, otra versión dice, los dos hablaban de la muerte de Jesús que iba a ocurrir en Jerusalén. Y otra versión dice, estaban rodeados de una luz hermosa, y estos dos personajes, Moisés y Elías, hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de la resurrección y la partida al cielo. Es decir, que en esa visión, Pedro, Juan y Jacob están viendo cómo un influencer llamado Moisés, un influencer llamado Elías, están hablando de algo que va a trascender, un influenciador que va a sacar algo mejor que lo que ellos hicieron. ¿Y qué era? Estaban hablando de cómo él tenía que morir en Jerusalén. Ellos no se les vio la muerte, pero sí iba a morir. Mire lo que dice el verso 32. Pedro, después de ver eso, y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño. Cuando dicen estaban rendidos de sueño, es que estaban ¿cómo? Dormidos. No era que estaban queriéndose dormir, no, rendidos de sueño era que estaban dormidos, mas permaneciendo despiertos. Es decir, cuando despertaron, ¿qué dice que vieron? La gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Ellos, como buenos judíos, vieron cómo Elías y vieron cómo Moisés eran gloriosos, eran reconocidos. Pero ahora también están viendo ¿qué? La gloria de Jesús. ¿Notan? Están viendo la gloria de Jesús. Así que el verso 33 es algo particular. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, ¿quiénes ellos de él? Moisés y Elías se apartan del Señor. Pedro le dijo, maestro, se inventa algo. Bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos, ¿qué dice? 3 enramadas. Mire, aquí alguien dirá, esto fue un mito, esto fue una invención, se lo inventaron. Tengan cuidado con la teología liberal, porque quieren decir que la Biblia es un mito, que son historias ahí inventadas. No, ellos lo que vieron, lo dijeron. ¿Por qué? Pedro está diciendo, nosotros vimos a 3. Ahora hagamos ¿qué? 3 enramadas. Una para ti, una para ¿quién? Para Moisés y una para Elías. Y dice el escritor, no sabiendo lo que decía. O sea, estaba tan perturbado con esa gloria que estaba ocurriendo ahí, que dijeron, oiga, pues tenemos sueñito, venga, descansen un poquito, ¿cierto? Algunos comentaristas dicen que Pedro lo que está diciendo es celebremos enramadas, ¿sí? Celebremos tabernáculos. Los tabernáculos de poder acostarse o dormir una noche en una carpa. Pero cualquiera sea el caso, ellos están sorprendidos no sabiendo lo que decían, la gloria del Señor. Miren, han visto al Señor Jesús influenciando, sanando enfermos, han visto liberando endemoniados, perdonando pecados, calmando el mar, calmando los vientos, listo. Pero ahora están viendo en él ¿qué? Gloria. Gloria resplandeciente. Es decir, este es un nivel más avanzado. Este no es un cualquier influenciador. Este hombre está demostrando ser lo que dice. Pero ¿qué pasó mientras ellos se inventaron a ver si de pronto iban a descansar? Verso 34, mire lo que dice. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió.
Métanse en la historia. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Noten. Dice la Biblia que mientras ellos estaban buscando solución, mientras veían el rostro resplandeciente del Señor Jesús, sus vestiduras blancas como si fuera nieve y los otros ahí en su gloria, de repente viene una nube y los cubre a todos. ¿Y ellos qué sintieron? Temor. Sienten miedo. Mateo dice que ellos cayeron rostro en tierra. Definitivamente lo que estaba ocurriendo ahí les causó mucho temor y era algo glorioso, era algo sobrenatural. Así que, hermanos, ¿qué vemos aquí? Dijimos las razones por las cuales tú y yo debemos escuchar al Señor Jesús. Número uno, porque este Jesús, que a lo mejor tú lo conoces en películas por Hollywood, lo conoces en historias, no, el Jesús de la Biblia es real y hay que escucharlo. Y ya más adelante voy a aclarar eso. ¿Qué implica escucharlo? Este es mayor que Moisés y es mayor que Elías. Y déjenme decir algo, aunque somos colombianos y aquí estamos en Colombia y no nos afecta, yo no conozco aquí uno de sangre azul ni judío, pero tú judío que me escuchas, que todavía lees la Torá, que todavía vas a la ley, hay un Jesús superior a Moisés y hay un Jesús superior a Elías. Escúchalo a Él. Él te puede dar salvación. Me estoy explicando. Pero número dos, ¿por qué más razón debemos escuchar a Jesús? Porque Él es el Señor que Dios eligió. Él es el Señor que Dios eligió. Mire lo que pasó en el verso 35. Verso 35. Y vino una voz desde la nube que decía, ¿qué decía? Este es mi hijo amado, a él que oíd. ¿Por qué escuchar a Jesús? ¿Por qué no escuchar no un piojo, sino una liendra? El que entendió, entendió. ¿Por qué no escuchar a esos que influencian, que tómese esto, que tómese lo otro? No los escuches, escucha a Jesús, porque Él es superior a Moisés y a Elías, que son grandes influenciadores. Pero este es aquel que Dios está diciendo, óiganlo, Él es mi hijo amado. ¿Me estoy explicando? Una voz desde la nube que decía, Dios Padre, el creador de los cielos, de la tierra, que es el mismo Jesús, pero Jesús está ahí como hombre, como humano, dijo, este es mi hijo amado. Él es mi hijo escogido, Él es el Mesías. A Él que oíd. Pero escuchen esto, la palabra oíd está ahí en imperativo. Está diciendo a Él obedézcanle. A Él obedézcanlo. Mateo dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios Padre mira a Jesús, mira a todos los influenciadores de este mundo y dice, ¿sabe qué? De todos ellos, si hay un reality, el que me gusta, el que le voy a dar like, el que le voy a activar la campanita, es a este. En Él me complazco. Él es mi hijo amado. A Él, óiganlo. En otras palabras, obedézcanlo. ¿Está comprendiendo lo que estoy tratando de enseñar, hermanos? Este Jesús no es cualquiera. Este Jesús es el dueño del universo que Dios quiere que lo escuchemos, que le obedezcamos. Porque si Él se complace en Él, tú y yo también debemos complacernos. Y cuando cesó la voz, dice el verso 36, Jesús fue hallado solo y ellos, ¿qué pasó? Callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían, ¿qué? Visto. Bueno, es interesante que esto es algo glorioso. Si yo veo eso, yo voy a contarle a alguien. Así sea mi esposa, así sea por chisme, pero se lo cuento. Pero, ¿por qué ellos no dijeron nada? Bueno, busque Mateo 17:9, por favor. Mateo capítulo 17, verso 9, nos da la razón por la cual ellos no dijeron nada. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Notan? Es decir, Moisés no está a su sepultura,
Elías no está a su sepultura. Cuenten de esto cuando también mi cuerpo no lo vean en la sepultura. ¿Notan eso? Así que ellos dijeron, él realmente es superior, no es cualquier cosa. A él óiganlo. Miren, quiero concluir con algo. En alguna oportunidad aquí en Colombia, yo no sé de qué, yo casi no veo televisión, la verdad soy malo para ver televisión. Pero veía un comercial, no sé si ustedes recuerdan, no sé de qué estaban promocionando, pero lo que me acuerdo del comercial es que iba una muchacha, iba un carro por una larga carretera y la muchacha va aburrida mirando por la ventana del carro cómo están lloviendo vacas. Estaban lloviendo vacas y el comercial decía, ¿ya nada te sorprende? Estaban lloviendo vacas del cielo y ella, aburrida. ¿Ya nada lo sorprende? Pues yo recordé esto pensando en, oiga, ¿ya usted nada lo sorprende? Este Jesús que te estoy presentando, que Lucas nos está presentando, ¿no te sorprende? Pedro, Juan y Jacob, hombres mortales, están experimentando algo sobrenatural, como una nube los protege, y están escuchando de manera sobrenatural, como una voz dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd, obedézcanlo. Definitivamente, si eso no los convence de que Jesús es el Mesías, ¿qué más puede hacerlo? ¿Qué más los puede sorprender? El Señor Jesús es más que Moisés. El Señor Jesús es más que Elías. Él es el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Él es más que la ley. Él es más que los profetas. Él es el que Dios Padre se complació. El creador del universo dijo, óiganlo, si quieres ser influenciado por alguien, este es el que te puede influenciar. Dios Padre dijo, óiganlo, obedézcanlo. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo puedo yo ser influenciado por este Jesús? ¿Saben una cosa? Él dejó su palabra. Aquí está su palabra. Si tú quieres saber cómo vivir tu vida familiar, aquí puedes encontrar sus enseñanzas. Si tú quieres ir camino al cielo, aquí vas a saber cómo hacerlo. El Señor ha dejado su palabra, pero la pregunta es, ¿estás oyendo al Señor Jesús? ¿Le estás obedeciendo? ¿Qué más tendría que ocurrir para que le creas? Si aquí Lucas hubiera cerrado su evangelio, ¿decidirías creer en el Señor? ¿Decidirías entregar tu vida a Él y vivir tu vida para siempre con Él? Que, yo estoy viviendo tal situación, ¿qué consejo me das? Ve a la palabra. No busques otros influenciadores. Él puede ser el mayor influencer de tu vida. El Antiguo Testamento y sus obras dan testimonio de que Él pagó en Jerusalén para el perdón de tus pecados. Cuando Moisés y Elías están conversando de que Él tendría que ir a Jerusalén, era que ellos estaban diciendo, Jesús, tú realmente vas a dar la solución para el perdón del pecado de la humanidad. Nosotros no lo pudimos hacer por más que fuimos buenos influenciadores, pero Él lo iba a hacer. Él fue a Jerusalén, fue entregado por su mismo pueblo, lo mataron, fue crucificado, derramó su sangre, pero al tercer día, ¿qué pasó? Pero la pregunta es, ¿puedes creerlo? ¿Puedes realmente creerlo? Y si lo crees, al oírlo, ¿lo puedes obedecer? Él será el más grande influenciador para tu vida presente y venidera. Él no está buscando ningún beneficio, ¿sabes? Él está influenciando este mundo y no está esperando que su cuenta le lleguen algunos dólares. Él no espera ningún beneficio, ni se lo podemos dar, Él lo tiene todo. Solo quiere la salvación de tu vida, ¿lo puedes creer? Ve delante de su presencia y reconoce que eres pecador, que somos pecadores y que Él está mostrando que es más que un hombre. Él es Dios hecho carne, que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero pronto, y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Amén. Oremos.
Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque aquí nos dan razones suficientes para oír, para obedecer al Señor Jesús. Él, como Moisés y como Elías lo dijeron, él tuvo que ir a Jerusalén para cumplir su propósito de morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Hay tantas cosas que tenemos que aprender de él. Hay tantas cosas que tenemos que nosotros absorber de tu palabra. Señor, ayúdanos a oírte y ayúdanos a obedecerte. Si he puesto mi confianza en la ley, en obedecer solo la ley, eso no me servirá. Si he puesto la confianza en lo que dijeron los profetas, pues ellos hablaron del Mesías. Y el Mesías fue el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, que le demostró a Juan, a Pedro y a Jacob que él realmente era lo que dijo ser. ¿Por qué no le dices, Señor, permite que yo no solamente te oiga, sino que te obedezca? Que a partir de hoy yo no esté buscando algo más que me sorprenda o que me influencie de cómo vivir mi vida. Tú quieres que yo viva una vida que te agrade y que te honre para la gloria tuya. Padre, gracias por escucharnos y por bendecirnos. Gracias por enviar a tu Hijo a perdonar nuestros pecados y que podamos vivir una vida que te honre solo a ti. Tuya la gloria, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Esperamos que ahora sí tenga usted. Dele like a ese Jesús que le he predicado, por favor.